Bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos de vuelta. Espero que estén disfrutando de un día espectacular, lleno de energía positiva, de esas vibras que te hacen sentir que puedes conquistar el mundo. Yo estoy que no quepo de la felicidad de compartir este espacio con ustedes una vez más, listos para sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos encanta a todos. ¿Quién no ama un buen chisme jugoso? Y si ese chisme involucra a una de nuestras parejas favoritas de la televisión turca, la cosa se pone aún mejor. Hoy, mis queridísimos chismosos, vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, provocando un tsunami de comentarios y teorías, y que por fin, parece que está empezando a aclararse. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, mis corazones, vamos a desempolvar ese romance que nos dejó sin aliento en Erkenci-Kuş. Vamos a revivir ese torbellino de emociones y a analizar a fondo todo lo que ha estado pasando últimamente. Y es que, admitámoslo, la química entre estos dos era de otro mundo. Traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón. Muchos, y me incluyo, soñábamos con que ese amor de telenovela se convirtiera en realidad fuera de la ficción. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este chismecito que promete ser más picante que un chile habanero, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no forman parte de esta gran familia. Activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo de mis vídeos. Aquí en este rinconcito virtual, hablamos de series turcas que nos roban el sueño, de parejas icónicas que nos hacen suspirar, de las últimas noticias de la farándula turca que nos mantienen al tanto de todo, y de todo aquello que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Únanse a esta comunidad que cada día crece más. Ahora sí, afilen sus garras, abran bien los oídos, y vamos a destapar este misterio que nos tiene a todos en vilo. Como les decía, la relación entre Demet y Can siempre ha sido un tema candente, un fuego que nunca se ha extinguido por completo. Desde que los vimos juntos por primera vez en Erkenci-Kuş, la chispa fue innegable, como un rayo que iluminó la pantalla. La forma en que se miraban, esa conexión tan especial que tenían, la manera en que interactuaban, todo, absolutamente todo, gritaba amor. Y por supuesto los fans, que somos los mejores detectives del mundo, empezamos a encontrar señales por todas partes. Fotos que parecían tener un doble sentido, comentarios sutiles que insinuaban algo más, entrevistas llenas de miradas cómplices. Todo era analizado al milímetro. Cada gesto, cada palabra, cada respiro era interpretado como una prueba irrefutable de que su amor era real. Pero como suele pasar en estos casos, la vida real a veces es mucho más complicada que la ficción, y los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de que terminó la serie, las cosas entre Demet y Can parecieron enfriarse, como un café que se queda olvidado sobre la mesa. Él, con su espíritu aventurero, decidió mudarse a Italia para probar suerte y expandir sus horizontes profesionales. Ella, por su parte, se quedó en Turquía, enfocada en su carrera y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Los rumores de un distanciamiento inevitable empezaron a circular con fuerza. Muchos decían que la presión mediática había sido demasiado abrumadora, que las agendas de trabajo tan apretadas no les permitían mantener una relación a distancia, o incluso, que había habido algún tipo de desacuerdo o conflicto entre ellos que había provocado la ruptura. Durante mucho tiempo, ambos mantuvieron un perfil bajo sobre el tema, como si quisieran protegerse de la tormenta mediática. Evitaban las preguntas directas sobre su relación, se mostraban ambiguos y evasivos en sus respuestas, y dejaban que la especulación siguiera su curso, alimentando aún más el misterio. Demet, para sorpresa de muchos, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una relación que al principio parecía sólida, estable y llena de amor. Can, por su parte, también tuvo sus propias relaciones y proyectos en Italia, construyendo una nueva vida lejos de Turquía. Parecía que la historia de amor que nos había cautivado en Erkenci-Kuş había quedado atrás, relegada al baúl de los recuerdos, como un bonito cuento de hadas de la televisión que nunca llegó a concretarse en la vida real. Sin embargo, últimamente, mis chismosos, algo ha empezado a cambiar. Una brisa fresca ha empezado a soplar, agitando las aguas y reviviendo viejas ilusiones. Empezaron a surgir rumores de una posible crisis en el matrimonio de Demet y Oğuzhan. Algunos medios turcos conocidos por su cercanía a las fuentes de la farándula, incluso reportaron que la pareja estaba viviendo separada y que el divorcio era inminente. Las alarmas se encendieron, las redes sociales se inundaron de comentarios, y como era de esperarse, los fans de Demet y Can empezaron a ilusionarse nuevamente.
¿Sería posible, se preguntaban, que el destino, caprichoso y juguetón como siempre, los volviera a unir? ¿Sería posible que el amor que creíamos perdido resurgiera de las cenizas? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, mis amores. Donde la trama se complica y el drama alcanza su punto máximo. Hace apenas unos días, Demet Özdemir concedió una entrevista a una revista turca muy prestigiosa, una publicación de renombre que siempre está a la vanguardia de las noticias del mundo del espectáculo. En la portada, Demet se veía radiante, hermosa como siempre, con esa sonrisa que ilumina cualquier habitación. Y en el interior, en las páginas de la revista, confesó algo que dejó a todos boquiabiertos, sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Habló de su matrimonio, de los desafíos que había enfrentado, de las dificultades que había tenido que superar, y de la importancia de seguir siempre los dictados del corazón, de ser fiel a uno mismo. Pero lo más impactante, lo que realmente nos dejó a todos con la boca abierta, fue cuando le preguntaron directamente sobre Can Yaman. Y aquí es donde viene la bomba, el bombazo que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco. Demet, con una sonrisa tímida pero sincera, con los ojos brillando como estrellas, admitió que siempre había sentido algo muy especial por Can. Dijo que la conexión que tuvieron durante el rodaje de Erkencikus fue real, genuina, profunda, y que a pesar del tiempo que había pasado, a pesar de la distancia que los había separado, nunca había podido olvidarlo por completo. Imagínense mi cara cuando leí eso. Me quedé en shock. Como si me hubiera caído un rayo encima. No podía creer lo que estaba leyendo. Por supuesto, la actriz aclaró que durante su matrimonio con Oğuzhan, siempre fue leal y respetuosa, que siempre dio lo mejor de sí para que la relación funcionara. Pero también reconoció con una honestidad brutal, que el recuerdo de Can siempre estuvo presente en su corazón, como una llama que nunca se apagó por completo. O sea, mis amores, confirmó lo que todos sospechábamos. Demet Özdemir confesó públicamente su amor por Can Yaman. Después de años de silencio y especulación, finalmente lo admitió. Esta declaración explosiva ha causado un revuelo enorme en las redes sociales. El hashtag #CanDemet está trending topic en Turquía y en muchos otros países del mundo. Los fans están eufóricos, celebrando la noticia como si fuera un triunfo personal, compartiendo fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos más icónicos de Erkencikus, y expresando su ferviente esperanza de que esta historia tenga un final feliz, de que el amor triunfe sobre todas las adversidades. ¿Pero qué piensa Can de todo esto? ¿Cuál es su reacción ante la confesión de Demet? Hasta el momento él no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha mantenido un silencio sepulcral, como si estuviera meditando cuidadosamente cada palabra que va a decir. Sin embargo, algunos medios turcos, citando fuentes cercanas al actor, han reportado que está al tanto de la entrevista de Demet y que se siente muy conmovido por sus palabras, que le han llegado al corazón. Se dice que incluso ha contactado a Demet para hablar con ella en privado, para aclarar algunas dudas y para expresar sus propios sentimientos. Y aquí es donde entramos en terreno de especulación, en el mundo de las conjeturas y las suposiciones. ¿Qué podría pasar entre Demet y Can a partir de ahora? ¿Será que esta confesión de amor abrirá la puerta a una reconciliación? ¿Será que el destino les está dando una segunda oportunidad para ser felices juntos? ¿O simplemente quedará como un recuerdo nostálgico de un amor que no pudo ser, como una bonita fantasía que nunca se hizo realidad? La verdad es que nadie lo sabe. Solo el tiempo, ese juez implacable, tiene la respuesta. Pero lo que sí es cierto es que esta historia nos ha demostrado que el amor, a veces, puede ser más fuerte que el tiempo, la distancia y las circunstancias. Personalmente creo que hay que ser cautelosos, que no debemos dejarnos llevar por la euforia del momento. Demet acaba de salir de un matrimonio, y Can también ha tenido sus propias relaciones. Es importante que ambos se tomen el tiempo necesario para sanar, para reflexionar sobre lo que realmente quieren en la vida, y para decidir si están realmente listos para retomar una relación que quedó inconclusa hace años. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentir una pizca de esperanza, una ilusión que se niega a morir. La química entre Demet y Can es innegable y la confesión de Demet demuestra que el sentimiento es mutuo. Si ambos están dispuestos a luchar por su amor, si están dispuestos a superar los obstáculos y a dejar atrás el pasado, creo que tienen una oportunidad real de construir una relación hermosa, sólida y duradera. Solo el tiempo dirá qué pasará. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, de su belleza, y de la magia que crearon juntos en Erkencikus.
Y por supuesto podemos seguir soñando con que algún día los veremos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también en la vida real, compartiendo un amor verdadero y sincero. Así que, mis amores, este ha sido el chisme del día. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad es que me encanta compartir estas noticias con ustedes, porque sé que somos una comunidad de apasionados por las series turcas y por el amor verdadero, por esas historias que nos hacen creer en la magia y en los finales felices. Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, Demet Özdemir ha revelado que siempre sintió amor por Can Yaman, incluso durante su matrimonio. Esta confesión ha causado un gran revuelo en las redes sociales, y los fans están ilusionados con una posible reconciliación. Can Yaman por su parte aún no ha hecho ninguna declaración pública, pero se dice que está al tanto de la entrevista de Demet y que se siente conmovido por sus palabras. El futuro de esta relación es incierto, pero lo que sí es seguro es que el amor entre Demet y Can sigue vivo en el corazón de sus fans. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad valoro mucho su apoyo y su cariño. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que tratamos aquí. Así que por favor, déjenme sus opiniones sobre esta noticia. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Cuéntenme todo. Y para finalizar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, divertido e interesante sobre el mundo de las series turcas y el entretenimiento. Les mando un beso enorme, lleno de amor y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.